La maté porque me gusta mucho desde que la vi. La hablé con buenas palabras. No me hizo caso y su desprecio me enfureció. Higinio el Pelón Sobera. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Higinio Sobera de la Flor solía raparse la cabeza. El Pelón, como se le llegó a conocer, aparecería en los titulares y las portadas de miles de diarios en México en los años 50. A Sobera no le faltaba mucho. Nació en una familia de clase alta en la Ciudad de México en el año de 1928. José Bernardino Sobera García, su padre, nació en La Nestona, España, en 1884 y emigró joven en México. Amasó una gran fortuna con negocios de minas de cobre y ganadería, además de tener su propia fábrica de licores. Se estableció en Villahermosa, en el estado de Tabasco, donde conoció a la madre de Higinio, Zoila de la Flor Casanova. Era hermana de Noé de la Flor Casanova, quien de 1943 a 1946 fue gobernador de la entidad federativa. Del matrimonio nacieron José, Higinio y Luis. José, el mayor, estuvo recluido en un hospital psiquiátrico de Barcelona por padecer enfermedades mentales. Pero la historia de Higinio es todavía más trágica. Nació en México y creció en Villahermosa hasta que cumplió 8 años. En la capital del país estudió por un corto periodo en el Colegio Franco-Español en Xochimilco. De la escuela fue expulsado por su mal y extraño comportamiento. Las personas se quejaban de él porque se reía solo. Hablaba de una forma casi incomprensible y se involucraba en pleitos con extraños. Después fue internado en el hospital mental La Floresta, de donde escapó solamente tras unos días de haber llegado. Al Pelón no le importaba estudiar ni trabajar. Sabía que sus papás tenían dinero y que algún día le iban a dejar todo. Cuando de joven vivió en la calle República de Uruguay, en el centro histórico. Dedicó su vida a malgastar el dinero, a salir con amigos, a fiestas y a los excesos. El 11 de mayo de 1952, cuando Higinio tenía 24 años de edad, se topó con Armando Lepe Ruiz, militar, agente del servicio secreto, y el tío de la ex reina de belleza y actriz, Ana Berta Lepe. Ambos circulaban en sus respectivos automóviles en la calle de la colonia Roma, peleándose y rebasándose con rudeza en la esquina de la avenida de los Insurgentes y Yucatán. Higinio asesinó a Lepe Ruiz. Le disparó 5 veces con un arma de fuego. La víctima murió dentro de su auto, un Buick 51. Junto a él estaba su esposa, María Guadalupe Manzano López, de 26 años de edad. El Pelón, presuntamente en un ataque de ira, mató al militar. Escapó a toda velocidad en su vehículo. Un agente de tránsito, el número 273, Filomeno Elizalde González, lejos de cumplir con su deber y detenerlo, procuró ponerse a salvo sin ni siquiera preocuparse por anotar el número de las placas de circulación del auto en el que escapó. Reportó al diario El Universal al día siguiente. Con la ayuda de testigos se pudo rastrear al hombre blanco y calvo que manejaba con las placas de circulación 75115. Periódicos de ese entonces afirmaron que Higinio Sobera de la Flor preparaba una coartada por el momento en el que fue capturado. Datos obtenidos por El Universal revelaron que consistía en declararse enfermo mental y por lo tanto inconsciente de sus actos.
Un par de días después, el 13 de mayo, Zoila suplicaba con lágrimas en los ojos que recapacitara y se presentara pronto ante la policía capitalina. Es tan bueno mi hijo Higinio, que seguramente al volver en sí y darse cuenta de que mató a un hombre, tratará de suicidarse y llorando llegará a la policía a entregarse, dijo al medio. Varios psiquiatras lo habían visto y todos ellos dijeron que no se trataba de un loco, sino simplemente de un hombre que tenía un sistema nervioso destrozado y necesitaba reposo, reveló la madre. Ese mismo día fue capturado en el cuarto número 108 del Hotel Montejo en la colonia Azures. De acuerdo con reporte Índigo, los agentes de seguridad que interrumpieron en su habitación lo arrastraron con una vestimenta sucia, los zapatos cubiertos de lodo y totalmente lleno de sangre. Fue llevado a la jefatura de la policía donde confesó que asesinó a Lepe Ruiz, porque supuso que éste lo quería matar y para demostrarle que no soy ningún payaso. Desde ahí los medios y las autoridades comenzaron a sospechar de la enfermedad mental del pelón. Se hablaba de principios de esquizofrenia, arranques de ira y ataques de nervios. Como antecedente, un empleado de otro hotel, Elizabeth, relató al Universal sobre las rarezas y violencias de Higinio. Un día llegó sumamente irritado. Tuvo una dificultad con el encargado, señor Javier Urdanibia, y trató de ahorcarlo. Afortunadamente nosotros intervenimos a tiempo y se fue. Posible que consiguiera su propósito. Tenemos la seguridad de que está loco, porque sus actos son los de un demente. Imagínese usted que un día amarró a la lámpara de pie en su cuarto una reata, cambió al centro de la habitación el ropero y la cama la hizo a un lado y luego comenzó a jalar de la cuerda, al mismo tiempo que decía: así me gusta que mueras en mis manos, pérfida mujer. Y luego reía a carcajadas. Esto lo escucharon muchas personas que alarmadas dieron la queja. Higinio visitaba al doctor Rafael Bustamante León, de la calle Bolívar 60, con frecuencia. Tenía la costumbre de inyectarse presuntas sustancias químicas que le ayudaban a calmar los nervios. Venía con relativa frecuencia a diversas horas a que lo inyectaras para los nervios, pero él traía sus sustancias. En realidad se trataba de medicamento para curar la gripa y otras afecciones. No le hacía daño alguno, y por eso lo complacía inyectándolo. Yo creo que más responsable que él lo es su familia, que le daba automóvil, pistola y lo dejaba caminar libre en la calle, cuando en realidad tenía que estar encerrado en un manicomio. Su obsesión es que las mujeres lo querían mucho, dijo el doctor al medio en ese entonces. En una entrevista en el Universal, Higinio narró su versión de lo que pasó el 11 de mayo. Con todo gusto, iba sobre la avenida de los Insurgentes y al llegar a Álvaro Obregón, se me murió la marcha del carro. Tuve que detenerme. Esto disgustó a un señor que iba a otros automóviles. Con su defensa le pegó a mi defensa. Quedito, pero me disgustó. Entonces, nos injuriamos. A veces lento no lo dejé pasar. Cuando nos tocó un alto me volví a injuriar y le contesté con mi pistola apuntándole. La señora que iba junto a él gritó: «¡Payaso!» y le disparé y lo maté. Eso es todo, afirmó. Después relató que se echó a correr y solamente se detuvo a beber una Coca-Cola y un sidral, porque tenía, en palabras de él, mucha sed. De ahí me fui a Chapultepec a pasear como diariamente lo hago y luego me vine a mi casa, mencionó el entrevistado. Armando Lepe Ruiz no fue su única víctima. Le gustó, pero ella no le hizo caso. Hortensia López Gómez estaba esperando un taxi en la colonia Juárez. Algunos reportes señalaban que para visitar a su prometido al hospital, quienes había sufrido de un accidente automovilístico.
Otros mencionan que regresaba de tomar un café con una amiga y que estaba cansada y quería regresar a su hogar. Higinio le invitó a salir, pero ella le dijo que no. Después de ser ignorado, el pelón abordó el taxi. Allí intentó violarla, pero ella se defendió hasta que el pelón le disparó en la cara. Esteban Hernández, chofer del vehículo, contó que Higinio lo amenazó si no conducía a cierta velocidad. La maté porque me gustó mucho desde que la vi. Le hablé con buenas palabras. No me hizo caso y su desprecio me enfureció, dijo el asesino. En la entrada del bosque de Chapultepec, Higinio ordenó a Hernández bajar del automóvil después. Se llevó a Hortensia a las posadas Palo Alto sobre la carretera hacia Toluca, donde practicó necrofilia con su cadáver. Cuando terminó, se deshizo del cuerpo arrojándolo en una zanja de la carretera México-Coahuilpa. El pelón fue capturado poco tiempo después. Tras ser arrestado, se le acusó de haber asesinado a un joven de 18 años llamado Arnoldo Galván Santoyo. Fue acribillado en los viveros de Coyoacán. Tú anduviste en días pasados por Coyoacán y ahí disparaste tu pistola, le preguntó el jefe del grupo, Alfonso García Limón. 4 veces le disparé, pero no maté a nadie, contestó. Bueno, sí lo mataste. Se rió de mí y le disparé 4 veces, pero yo no sé qué pasó después, confesó Higinio. Alfonso León de Goray, psiquiatra que lo atendió durante algunos meses, concluyó que el pelón era un psicópata sexual que padece neurosis aguda y esquizofrenia larvada. Alfonso Quirós Cuarón, uno de los criminólogos más reconocidos en la historia del país, declaró que debido a su esquizofrenia, Higinio no podría ser enjuiciado por cualquier otro criminal. Su caso marcó un parteaguas en el trato judicial a las personas con enfermedades mentales en México. Cumplió una pena en el Palacio de Lecumberri y después fue internado en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, localizado en el Valle de Chalco. Reportes señalan que fue dejado en libertad o dado de alta en 1985 y que se le podía ver deambulando en Xochimilco, hasta que presuntamente murió en 1992. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.fm. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.